Eso realmente define al jugador. El jugador no se define por las cartas que tiene en la mano, se define por cómo sabe jugarlas. Estimada gente de YouTube, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa 13 millas, donde analizamos los discursos de la Conferencia General. Hoy vamos a estar analizando un discurso llamado Llegar a ser más en Cristo, la parábola de la pendiente, del elder Clark G. Gilbert, de los 70, no me acuerdo, sí, de los 70 según yo. Sí. Pues nada más, muchas gracias por estar aquí y pues vamos a empezar, sin más que hacer. No sé si tú tengas algo al inicio. Yo la verdad es que al inicio dije pues... Nada más me gustaría comentar al principio cómo el elder Gilbert menciona, como introducción a su discurso, dice que él tenía pues sueños, ¿no? Tenía grandes sueños, tenía grandes aspiraciones. Dice que él, llegando de la escuela, su mamá fue con su mamá y le dijo que, pues como de qué lo veía, ¿no? De que si jugador, profesional. ¿De qué tengo cara, mamá? Sí. O sea, yo sé que tengo muchos talentos y pues yo quiero saber a qué me voy a dedicar de grande, ¿no? Entonces, pues está relacionado con el título porque pues habla acerca de llegar a ser. A lo mejor es algo que es lo primero en lo que nos fijamos, ¿no? Como la profesión, pero pues el discurso abarca en todos los aspectos, ¿no? Pero dice que con el paso del tiempo él se dio cuenta que pues no tenía mucha cara de nada, como dices. Creo que dice que no le daba mucho a lo que quería hacer, ¿no? Sí, decía como de que con el paso de los años, como que se dio cuenta que no iba a ser... Porque estrella él quería, de rock ni profesional del baloncesto, exactamente, ¿no? Como que no se veía mucho el futuro en esas cosas. Pero la diferencia que marcó todo fue incluir de manera sistemática al Señor en su desarrollo, ¿no? De las cosas que empezó a hacer. Me llama la atención de este parrafito, del primero que hablamos, que al principio, pues a lo mejor podríamos decir que fue como un poquito soñador, ¿no? Muy como de, bueno, pues yo quiero hacerle de todo. Yo me identifico en ese sentido con él. Yo de niña igual quería hacerle de todo, pero ya pues vas creciendo, te vas dando cuenta de algunas cosas. Y pues me llamó la atención porque también dentro del discurso habla acerca de una parábola de la pendiente y pues incluye las matemáticas, ¿no? Entonces, dentro de las matemáticas también te sentiste identificada. Claro que sí. Para quienes no sepan, Diana estudia matemáticas, así que ella nos va a explicar todo lo que no entendimos de este discurso. Ay, pura blasfemia aquí. Pero no. De hecho, hay un término también en matemáticas que se llama límites y también está relacionado con las pendientes en las gráficas. Okay. Los límites, para no equivocarnos tanto. Para que no me vaya a regañar mi profesor si llega a ver este video. Te voy a decir, ¿qué está haciendo Diana ahí adentro, no? Pero, básicamente me gustó buscarle algún significado, pero me gusta que aquí dice que está determinado por una restricción o limitación, ¿no? Entonces, a lo mejor es algo que pudiéramos como darnos cuenta desde el principio cuando queremos llegar a hacer algo, como decir, ok, sí queremos o sí deseamos empezar con este plan, con esta idea, pero hay que estar conscientes de esos límites, ¿no? De esas restricciones que a lo mejor con las que contamos. A ver, déjame ver si entendí. Entonces, el tema de pendientes estamos hablando de, a ver si entiendo bien, de líneas que tienen cierta inclinación. Claro, sí. Okay. Y dices que dentro de ese mismo tema también un tema cercano es el tema de los límites, que supongo que es hasta dónde llega la pendiente o cuál es, hasta dónde llega la línea. Exactamente, ¿no? sus restricciones. Efectivamente. Entonces, a mí me gustó relacionarlo con este tema porque dentro de los límites matemáticos, cada función tiene ciertos límites, ¿no? Lugares donde la recta se acaba o donde la recta, ya sea hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, tiene un tope. Entonces, por ciertas funciones en particular. Entonces, si en este discurso vamos a asemejar nuestra vida a la pendiente, creo que es importante también tomar en cuenta esos límites, ¿no? Porque desde el principio él nos va a hablar más adelante acerca de los orígenes y de las pendientes y todo ese tipo de cosas. Pero él desde el inicio como que se dio cuenta que al hablar sobre esas limitantes, como que dijo, ok, aquí yo puse una frase que me gustó, que habla acerca del realismo. Dice, ser realista nos permite estar más cerca de lo que queremos y de todos los obstáculos que debemos afrontar para llegar a ello, estar conscientes de esos obstáculos, ¿no? Entonces, pues básicamente yo creo que eso fue lo que añadí al inicio del discurso que me gustó. Me gusta porque, o sea, creo que él después habla que entonces cambia un poquito la dirección de lo que quería, porque dice, o sea, bueno, tal vez no voy a ser una estrella de rock, un profesional de fútbol, etcétera.
Sí, aquí dice, se me negó varias veces la entrada al programa académico avanzado de mi escuela. Entonces, creo que es interesante porque justamente cuando vamos a hablar de cómo llegar a ser más en Cristo, también tiene mucho que ver el darnos cuenta de que tal vez hay cosas que no son tan funcionales tal vez para nosotros, ¿no? Que creo que es muy importante y creo que aquí lo va a tocar más adelante en el discurso un poquito de cómo podemos jugar eso a nuestra ventaja, pero creo que es muy importante, como tú dices, conocer nuestras limitaciones en cuanto a cosas en las que pues no somos buenos y está bien, ¿no? O sea, no tiene nada de malo que en ciertas áreas no estés tan bien o cosas. De hecho, él habla de que encontró maneras de compensar. No estoy seguro, estoy buscando. Aquí está. Con el tiempo desarrollé hábitos de estudio para compensar lo no avanzado que era, ¿no? Entonces eso es muy importante también. A la hora de empezar un viaje tienes que conocer tus limitaciones para saber cómo esas pueden jugar en tu contra y entonces hacer los ajustes necesarios para poder continuar con tu desarrollo. Exactamente. Después creo que, bueno, no sé si tú tengas del párrafo. No, yo tengo hasta el 4. Ah, ok. Bueno, entonces me gustaría comentar algo acerca del 2 y el 3. A mí la frase que más me llama la atención del segundo párrafo es que habla acerca de que lo que más importa no es dónde comenzamos, sino hacia dónde nos dirigimos. Claro. Y pues empezó a hablar acerca de que en este discurso vamos a hablar de matemáticas básicas. Dijo básicas y todos. Dijiste básicas, eso no se vale. Sí, pero dice acerca de la intersección, ¿no? Del origen de las ¿De las rectas líneas? Rectas de las ¿Sí? paredes, sí, exactamente, sí, del plano. Okay. Entonces, dice que, sí, exactamente, que lo más importante no es exactamente dónde comenzamos, sino hacia dónde nos dirigimos. Y creo que sí, básicamente creo que eso es lo que más me impactó de esa parte. Sí, yo creo que ya puedes comenzar con el 4. Ok. Es que yo quería que tú nos explicaras cosas de matemáticas. Yo aquí puse, mira, o sea, yo puse tu nombre en mi apunte de Diana va a explicar esto porque yo no podría explicarlo. pero bueno. Ok, por ejemplo, él habla un poquito de justamente, tú estás hablando de no importa tanto el dónde empezamos, sino hacia dónde avanzamos. Uh-huh. Y entonces él justamente habla de cómo Jesucristo vio el potencial divino en diferentes personas, en un pescador, en un recaudador de impuestos, etcétera. Y dice, Cristo tiene en cuenta lo que hacemos con lo que se nos da. Y eso es donde yo sí subrayé que quería hacer un aporte significativo al respecto. Él en el pie de página, porque hay un pie de página número 3, y él hace referencia a la parábola de los talentos. Dice, cada siervo recibió una cantidad distinta de talentos de su amo, pero no fueron juzgados por lo que habían recibido, sino por la forma en lo que lo habían administrado. Y eso es muy importante, ¿no? Lo que le importa al Señor no es tanto si le diste 5 talentos al final, sino toma en cuenta cuántos te di. Claro. ¿No? O sea, porque por eso creo que es la diferencia entre los talentos, ¿no? A ver si no me equivoco, eran 5, 3 y 1, ¿no? Los talentos. Exactamente. Entonces, al que le dio 5, le regresa 5 talentos. El Señor le dice, aquí están los 5 que me prestaste, que me diste, aquí están 5 más que yo te conseguí. Ajá. ¿Sí? Okay. Sí, es que me estaba acordando, no sé si eran 3 o 2 en la segunda parte, porque me acuerdo que le regresó 4. Fue como, ¿sí? No sé. Bueno, la cantidad de talentos. Pero sí. Fíjate que hasta ahorita tal vez yo con este discurso entiendo el por qué el Señor hubiera dado 3 ejemplos en lugar de solo dar 2 personas con talentos, como una que sí le dio y otra que no le dio. Y es que el Señor, al poner a 3 personas, 2 que sí le dan y una que no, nos hace darnos cuenta que no importa cuánto le estás regresando, lo que importa es cómo trabajaste con lo que te dio. ¿No? Porque entonces lo que está juzgando, porque a los 2 le dice buen siervo y fiel, ¿no? Al que le da 5 talentos y al que le regresa 3 o 2, los que sean, a los 2 les dice buen siervo y fiel. El Señor no está preocupado tanto por cuánto le vas a dar, sino por cómo estás trabajando con lo que Él te dio. Okay. ¿Sí tiene sentido? Sí. Y entonces los 2 duplican sus talentos. Tú me diste 5, aquí hay 5 más, los que me diste y otros 5. Tú me diste 3, aquí te doy tus 3 y otros 3. Y a los 2 les dice exactamente lo mismo. No importa que uno le dio 10 y el otro le dio 6. Entonces eso es muy interesante a mí en este discurso que él nos deja ver. Él dice, fue el incremento lo que llevó al Señor a decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces me gusta muchísimo ese pie de página que subrayé exactamente así, porque si nosotros consideramos eso, a veces vemos nuestros esfuerzos como todavía no soy el número 1 en etcétera, ¿no? Claro. Y es como, pues es que
no tienes que darle la mayor cantidad de talentos. Eso no es lo que el Señor está buscando. Es ver qué haces con los talentos que Él te dio y cómo aumentas esos talentos. No importa si acabas con 6 talentos y Él acabó con 10. Eso no es lo que le preocupa al Señor. A los dos les va a decir: sobre mucho te pondré. Entonces me llamó mucho eso la atención. Y también lo vinculaba yo con la parte de... Hay un discurso que se llama... la persona adecuada, el lugar adecuado y el tiempo adecuado. Guías para encontrar un compañero eterno o algo así se llama. Uh-huh. Que es de un... Sí, es que no sé si decir un psicólogo, pero era un director del Departamento de Relaciones Familiares en BYU por ahí del año 2000. Y el discurso me gusta mucho porque él habla de pues muchas pautas para encontrar una pareja. Claro. Pero una de las pautas que me llamó muchísimo la atención decía: no te fijes en las circunstancias actuales de la persona como si eso determinaran el total de la persona. Lo que tienes que fijarte es en qué circunstancias empezó, en qué circunstancias está y qué da como resultado de esas circunstancias, ¿sabes? Claro. Hay personas que nacen en muy buenas circunstancias, pero no dan un buen desempeño con todo eso. Es decir, los 5 talentos los pierden, por así decirlo. Uh-huh. Hay personas que nacen con 3 talentos, pero que logran hacer 6 con eso. Entonces, es ver eso, no ver a la persona que nació con 5 talentos, sino ver a la persona que nació con 2, nació con 1, nació con 3, pero que ha sabido irlos aumentando. Entonces, esto es lo que decía: a la hora que encuentres un compañero eterno, no te fijes en las circunstancias en las que nació, que tal vez, o sea, solamente, tal vez como, no, es que es converso de hace un año, ¿no? No nació miembro de la iglesia, no tiene tanto conocimiento, etcétera. Es como, no te fijes de las circunstancias iniciales, fíjate qué ha hecho con esas circunstancias iniciales. Eso es lo verdaderamente importante. Claro. De hecho, ahorita que estás mencionando esa parte me llama mucho la atención de que hablamos acerca de 2 periodos en la vida, ¿no? O sea, hablamos del nacimiento de una persona y hablamos de, por ejemplo, cuando está en edad, ¿no? De buscar una pareja, de casarse, ¿no? Son 2 orígenes distintos, por así decirlo, ¿no? Porque de cualquiera de los 2 puntos puede subir, puede bajar, puede hacer muchos movimientos. Entonces, a lo mejor explicando un poquito más esa parte que tenías ahí con mi nombre. Gracias. Me llama la atención porque dentro de los planos, el Elder Gilbert, puso 2 ejemplos como muy, muy claros, ¿no? A lo mejor una persona que empezó arriba y va hacia abajo y una persona abajo que va hacia arriba, como muy, o sea, pues muy general, ¿no? Sí. Pero en realidad yo siento que la vida de los seres humanos en realidad no son tan exactas, ¿no? No son una línea recta. Exactamente, claro, o como estancada, ¿no? Sino que muchas veces empieza arriba, va hacia abajo, a lo mejor se estanca un poquito arriba y a lo mejor... Se recupera. Exactamente, ¿no? Es muy variable. Entonces, yo siento que en ese sentido... Me gusta imaginar que a lo mejor él ahorita habla acerca del origen de nuestro nacimiento, pero yo siento que el origen puede ser cualquier día, ¿no? Claro, puede ser hoy. Exactamente. Yeah. Entonces, a mí me gusta mucho eso porque ahorita que estás hablando acerca de, por ejemplo, de buscar una pareja eterna, podemos tomar en cuenta el origen a partir de ese momento, ¿no? Claro. De como de, bueno, pues a partir de ese origen, esta persona puede subir, bajar, pero darse cuenta también un poquito hacia dónde ha estado su pendiente antes, no como para juzgarlo, ¿no? Pues es que antes tomaba y antes fumaba, entonces ya nos va el peor destino, ¿no? Del universo. Sino que, no sé, a lo mejor para entender en qué momento, o sea, cómo también en el momento en el que estuvo abajo, qué hizo para subir otra vez, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esta parte porque también en el párrafo 5 dice que este principio nos debería dar consuelo a los que pasan dificultades y debería hacernos pensar a los que parecen tener todas las ventajas en cualquier punto, ¿no? De nuestra vida. Porque yo sí siento que hay puntos en el que, pues a lo mejor en el nacimiento, podrías decir, bueno, pues es que esta persona, ¿por qué, no? ¿Qué necesidad de haber nacido en estas circunstancias? Pero también a la larga uno se da cuenta de que a lo mejor esas circunstancias le forjaron cierto carácter que le ayuda a salir adelante después. Entonces, como tú dijiste al principio, pues entender un poquito nuestro origen nos ayuda a hacerlo jugar a nuestro favor y también tomar las mejores decisiones que tenemos a nuestro alcance. Claro, me gusta mucho esa idea de tomar como tu origen, verlas. Es como, me gusta mucho la analogía de un juego de cartas, ¿sabes? O sea, la vida es un juego de cartas, no sabes cuáles te tocan. O sea, tú no las escoges, el juego que te tocó, te tocó. Y el buen jugador lo que hace es sacar lo mejor con esas cartas, ¿no? Entonces, claro, que ahí es importante porque creo que si avanzamos un poquito en el discurso, él va a decir en el párrafo 5, dice, permítame comenzar dirigiéndome a las personas con circunstancias iniciales difíciles. Entonces él va a hablar justamente de pobreza, acceso limitado a la educación, situaciones familiares que suponen un reto, etcétera, desafíos físicos, etcétera. Entonces yo creo que es muy importante ver que
justo lo que veíamos con los talentos, o sea, el juego que des también depende, o sea, es real que depende de las manos que tengas, pero el punto no es si te tocan mejores juegos o sea, sí, se llama mano, ¿no? La mano que te toca, así se llaman las cartas, ¿no? Pero no importa tanto la mano que te toque, sino más bien el cómo lo juegas. Eso realmente define al jugador. El jugador no se define por las cartas que tiene en la mano, se define por cómo sabe jugarlas. Entonces creo que es muy importante, como tú decías eso, evaluar nuestro origen, evaluar dónde estamos, como decías al inicio del discurso, evaluar nuestros límites, nuestros pros, nuestros contras, y entonces conocer muy bien nuestro juego de manos. El presidente McKay, justo ayer estaba leyendo una cita de él que decía: tomen tiempo para estar consigo mismos y conocerse. O sea, es importante hacer eso. Entonces creo que si nosotros tomamos ese tiempo, nos vamos a ir dando cuenta de el tipo de juego el que tenemos en las manos y cómo jugarlo mejor. Entonces creo que es súper importante tomar ese aspecto de evaluar nuestras circunstancias, sean favorables, algunas no tanto, pero eso nos ayuda a saber cómo jugar nuestras cartas. Exactamente. Igual, algo importante de ese párrafo me dice que debemos reconocer que el Señor conoce nuestras dificultades. Porque luego a veces yo siento que en ese sentido es muy sabio cuando en la iglesia nos dicen no se comparen con los demás, porque pues obviamente todos tenemos un origen completamente diferente, ¿no? En el sentido de dónde nacemos, con qué herramientas tenemos. Entonces, pues no nos sirve de nada decir, ay, pues es que como esta persona sí lo logró en cierto tiempo y yo no he podido. Entonces como que nos hundimos en ese sentimiento de pues sí, hasta cierto punto nos puede deprimir, ¿no? El hecho de pensar que por más que lo intentamos no lo logramos, cuando en realidad pues son completamente puntos de partida diferentes, ¿no? Claro. Y bueno, de ese párrafo no sé qué... Yo sí quiero mencionar algo más del 5. Sí, y ahí adelante. es donde quiero compartírtelo el libro que traje. A ver. Porque mira, aquí me llamó muchísimo la atención porque él justamente en este párrafo dice: otras personas hacen frente a desafíos físicos, limitaciones de salud mental o predisposiciones genéticas intensas. Y eso dije, está muy bueno, quiero ir a leer el pie de página. Me fui al pie de página y dice, véase Mosía 3:19, pero dice: una implicación de esto podría ser que nuestra disposición a la influencia del hombre natural podría variar según las diferentes predisposiciones genéticas. Esto es una pasada de declaración. O sea, la exposición a la influencia del hombre natural en nosotros puede variar, o él lo está diciendo así en este ejemplo, según las diferentes disposiciones genéticas. Y eso me pareció brutalmente interesante. Y bueno, ya traje el libro porque me acuerdo de algo que leí en este libro. Voy a leer algo, es que ya tiene mucho que no cito este libro en el programa, pero este libro se llama El cerebro femenino, es de Louane Brizendine, es una psicóloga estadounidense. También está El cerebro masculino, ese todavía lo tengo en mi pendiente de leer, pero sí, me enfoqué en este. Fíjate, te voy a leer algo que me pareció muy interesante. Por favor. El cerebro masculino, en la página 109 estoy leyendo, el cerebro masculino emplea la vasopresina para la vinculación social y parental, mientras que el femenino usa primordialmente la oxitocina y el estrógeno. Entonces, usamos diferentes hormonas para conectar, para que tengamos mejores interacciones sociales, etc. Los hombres usamos principalmente la vasopresina, de acuerdo a la doctora. Aquí te va una cosa muy interesante, página 112. Las vidas amorosas de diferentes subespecies de ratones de la pradera proporcionan también luces acerca del mecanismo cerebrales de la monogamia, rasgo presente solo en el 5% de los mamíferos. Los ratones de pradera son excelentes consortes que forman lazos vitalicios y monógamos después de encontrar a su pareja. Entonces, ratones de pradera son hombres ideales, ¿sabes? Lo vas a conocer, se va a quedar contigo, van a estar enamorados, va a ser la única pareja que tengan, va a criar los hijos contigo. Es el ratón de pradera, es ese hombre ideal que todos buscamos. Bueno, todas, no sé, bueno, ya no me meto en ese tema. La diferencia... los ratones de montaña, entonces esos fueron ratones de pradera. Los ratones de montaña, en cambio, nunca se atan a una sola pareja. Ese es el hombre que nadie quiere, ¿no? Bueno, que decimos regularmente no queremos ese hombre como para estar el resto de nuestras vidas. Claro. La diferencia, según han descubierto los científicos, es que los ratones de pradera tienen un equivalente a un gen de la monogamia, un diminuto trozo de ADN del que carecen los de montaña. Y aquí se pone muy interesante esto. Los científicos suponen que esta variabilidad puede depender de diferentes genes y hormonas. Hay un gen que codifica el tipo particular de receptor de vasopresina en el cerebro. Los ratones de la pradera que tienen este gen cuentan en sus cerebros con más de los mencionados receptores que los ratones de montaña. Entonces, acuérdate, ya habíamos dicho que los hombres usamos la vasopresina como para vinculación social y parental. Sí. Ella está diciendo aquí que
los ratones de pradera, que son como los papás fieles, leales y todo eso, tienen más receptores de este gen, y los ratones de montaña, ya me equivoqué, los ratones de pradera tienen, los ratones de montaña no. Como consecuencia, son mucho más sensibles a los efectos emparejadores de la vasopresina. Cuando los científicos inyectaron este gen ausente en los cerebros de los ratones de montaña, los machos normalmente promiscuos se volvieron monógamos al instante, ligándose a la pareja como papás hogareños. Los machos que disponían de una vasopresina más larga del gen receptor de vasopresina mostraban más monogamia y pasaban más tiempo cuidando y lamiendo a sus cachorros. También mostraban mayor preferencia por sus parejas, incluso cuando se le daba la oportunidad de una escapada con una hembra joven, fértil y con ganas de flirteo. Los machos dotados de la variación más larga de genes son las parejas y padres más responsables y dignos de confianza. Este es un experimento muy interesante con ratones. Definitivamente. Me llamó un buen la atención cuando yo lo leí y dije, esto está brutalmente interesante. Estamos hablando de que sí, genéticamente puedes tener predisposiciones a una u otra actividad. Ahora, muy, muy claro quiero dejar, esto no es la justificación para algo. O sea, si yo digo, mis genes son más agresivos, por eso voy golpeando gente, no. O sea, lo importante es saber esto es conocer justamente tus cartas, saber que justamente puedes nacer con predisposiciones hacia uno o hacia otro lado. Mi mamá, me acuerdo que de pequeño me explicaba que justamente en cuestión de drogas y todo eso, hay cerebros que son más, sabes, que con una se enganchan, y hay cerebros que con una dicen, pues ni estuvo tan bueno como dicen, no me interesa. Entonces es importante saber que todos tenemos un set diferente de cartas, y el hecho de que tú tiendas más tal vez a un enojo más rápido, o que tú tiendas más a ser más flojo que los demás, o cualquier cosa que pueda estar predispuesta en tu genética, no necesariamente te hace más malo, te hace tener un juego de cartas diferente a los demás. Y es importante que conozcas ese juego de cartas para decir, ok, yo tengo estas debilidades o predisposiciones, ¿cómo voy a hacer para jugar? Y ahí es donde empezamos a hacer los ajustes en nuestra vida, decir, ¿sabes qué? Yo no puedo resistirme que me inviten a una copa de alcohol, pues mejor no voy a donde sé que va a haber alcohol. Claro. Y es donde tú sabes cómo ajustar esas perillas de no sabes qué, yo empiezo a conocerme más, y eso es parte de la experiencia humana, ya sé cuáles son mis cartas, ya sé que este juego no me conviene. Y me gusta mucho esa idea. Sí, pues a mí también me parece muy interesante el Ahora, esto está probado en ratones, ¿eh? No hay una prueba de que los humanos funcionamos exactamente igual inyectando las mujeres, ¿no? Toma más vasopresina. No, pero imagínate. No se ha hecho en humanos, imagínate. Estaría interesante, imagínate. Tómate la pastilla. No, ya no voy a decir nada, Ajá. En el párrafo 6, no sé si tienes ahí tú algo, yo ya pasaría esa parte. A mí me gusta en el párrafo 6, que dice que nos da aliento en dos aspectos, ¿no? La primera habla acerca de enfocarnos en lugar de el lugar en el que nos dirigimos, sino en donde comenzamos. Claro. Me gusta esa ideología en el sentido de pensar en el vaso medio lleno, en lugar de en lo que nos hace falta. Porque, pues, sí, definitivamente, a lo mejor hay muchos, dentro de los orígenes, hay muchos extremos, ¿no? Personas que a lo mejor uno ve y dice, wow, tiene todas las facilidades del mundo, a lo mejor de salud o económicas o familiares. Y hay personas que dicen, wow, de verdad, esta persona le fue muy mal en todos esos aspectos, ¿no? Pero también yo siento que hay muchos intermedios, ¿no? O sea, personas que a lo mejor tienen una buena estabilidad económica, pero a lo mejor en sus lazos familiares no están tan fuertes, o tienen no sé, buenos lazos familiares, pero no tienen buena salud, ¿no? O sea, como que siento que hay mucho más de lo de en medio que de los extremos, ¿no? Pero me gusta mucho que él nos dice, enfóquense en eso, pero la palabra enfóquense no la utiliza como de no vean todo lo demás, ¿no? No cierren los ojos y hagan de cuenta que nada pasó. Sí, que no existe. Sino que aquí dice, sería un error pasar por alto sus circunstancias, ya que son reales y deben atenderse. Totalmente. Pero centrarse demasiado en su origen podría ocasionar que los defina y hasta limite su capacidad de elegir. Claro. Sí, a la hora de, o sea, ahorita me quedé pensando mucho en esta parte de que debemos enfocarnos en no tanto en el lugar, al lugar al que nos dirigimos, sino tanto en el lugar donde estamos. Creo que es la manera de, ok, ya conocí mis cartas, cuál va a ser mi juego y cómo voy a jugarlo. O sea, mi meta es ganar. Claro. Es a donde me dirijo. El punto de origen es decir, las cartas, o sea, sí, si te quedas clavado en tengo un mal juego, pues bueno, tal vez probablemente no vas a jugar tan bien porque solo piensas que tienes una mala mano de cartas. Pero creo que lo importante es saber, y que me gusta mucho pensarlo aquí,
tienes que tomar en cuenta tus limitaciones, tomar en cuenta tal vez incluso tus predisposiciones genéticas que tal vez, no sé, tal vez a una persona, estaba pensando ahorita, por ejemplo, en la cuestión de la pornografía, ¿no? Que puede causar mucho dolor internamente, como decir, ¿por qué yo estoy en esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Cómo puede ser que no puedo dejar esto? O sea, ¿por qué soy tan débil o por qué, etcétera? Y yo estaba pensando justo en esto, en que el jugador no se define por las cartas, sino por el juego que hace. Entonces, no importa tanto las predisposiciones que tengamos o las debilidades con las que nacemos innatamente o las debilidades en las que estamos en este punto de origen ahorita nosotros, sino más bien en cómo vamos a jugar esas cartas para sacar el mejor resultado. Y tal vez no sean 10 talentos, tal vez sean 6 talentos, pero nuevamente el Señor no está esperando que le des 10 talentos, está esperando que los talentos que te dio lo hagas mejor. Y me gusta como lo que tú dices exactamente. No significa olvida tus circunstancias, como ignóralas, como si no existieran. No, sería un error. Y me encanta que dijo eso. Sería un error si no tomas en cuenta todo eso. Exactamente. Yo no tengo nada hasta el párrafo 8. Muy bien, entonces quiero hablar acerca de una experiencia que tuve, que recordé cuando leí el párrafo 7, porque, bueno, dice él que tuvo la experiencia de visitar a unas personas que estaban especialmente a lo mejor en el origen hablando de personas que tenían una situación muy complicada, ¿no? En todos los sentidos. Y dice él, yo me sentí tentado a confundir mi empatía y preocupación por su situación con un deseo de rebajar las normas de Dios. Entonces, yo recordé una experiencia de mi misión en la que estábamos hablando acerca de los mandamientos con una persona que tenía muchas dificultades específicamente. Él era un hombre solo, ya grande, y de hecho pues no tenía una pierna, entonces estaba en silla de ruedas. Obviamente pues sus dificultades más grandes, bueno, pues es que era la salud, la economía, estaba solo, o sea, por todos lados yo le veía complicaciones, ¿no? Y dije, bueno, toca hablar acerca del diezmo, ¿no? Entonces como de, hermano, ¿no? La verdad sí me preocupé un poquito como de, bueno, vamos a hacer que cumpla, pero yo también me sentí identificada con el elder en el sentido de que yo también sentí como de esa confusión, ¿no? De la empatía de, bueno, a lo mejor y pues con que él done el 5, ¿no? Ya se ve la intención, ¿no? Sí, de que quiere empezar con algo, ¿no? Pero me llamó mucho la atención porque cuando le enseñamos acerca del diezmo, le pregunté, hermano, ¿alguna vez usted ha escuchado sobre el diezmo? Y él me dijo, sí. Y yo le pregunté, hermano, ¿y qué sabe sobre el diezmo? Y el hermano dijo, pues yo sé qué es lo que le corresponde a Dios. Y yo así como de, qué respuesta tan bonita. Ok, vamos bien, esta lección va bien. Y al final de cuentas, él desde un principio él estaba muy comprometido, ¿no? A guardar la ley del diezmo. Y entonces me llamó la atención porque aquí dice, con el tiempo me di cuenta que no había manera más poderosa de demostrar mi amor que no era rebajar las expectativas que Dios tenía sobre nosotros. Porque me acordé de la escritura de Nefi, ¿no? Nunca Dios ha dado un mandamiento que a nadie sea imposible cumplirlo, ¿no? En ese sentido. Entonces yo dije, pues sí, o sea, ¿yo por qué quiero limitar las bendiciones de las personas si es que la bendición del diezmo es que va a tener bendiciones hasta que sobreabunden, ¿no? Entonces yo dije, es cierto, o sea, ni con él ni con ninguna otra persona debería yo de decir, bueno, pues a lo mejor pues no eres todos los días, o a lo mejor si no te da tiempo, pues no leas las escrituras, o sea, como que en realidad lo importante es como recordar que que todos los mandamientos vienen con una bendición de promesa y que si realmente amamos a las personas como decimos amarlas, pues no deberíamos delimitar las promesas, ¿no? Que claro. Como cerrarles la llave y decir, no, hasta aquí, ¿no? Porque yo sé que tú, o sea, en realidad creo que lo importante de ese párrafo es eso, como recordar que sin importar nuestras circunstancias, todos los mandamientos pueden obedecerse. Ahora sí que por eso son mandamientos. Y recordar eso, ¿no? Que igual yo creo que al aplicarlo a nosotros mismos, decir como de, bueno, a lo mejor se me dificulta más, pero está dentro de lo que Dios sabe que lo puedo lograr, ¿no? Entonces como tener otra vez esa esperanza o ese ánimo de decir, sí se puede hacer y recordar las bendiciones que se hacen. Creo que me gusta mucho que tú mencionas la parte de no rebajar las expectativas de Dios. Creo que muchas veces hay que hablar de que las expectativas son multifacéticas, o sea, por decirlo. Claro. Dios tiene la expectativa de que vivas los mandamientos, claro. De hecho, hay un mandamiento, y me gusta poner esto como ejemplo porque es muy, muy claro en nuestra mente. El mandamiento fue sed perfectos. La expectativa es que lleguemos a ello. La pregunta es, ¿cuál es el tiempo que el Señor espera que nos tome? Y eso nunca lo preguntamos. O sea, por supuesto que Él espera. Esa es la expectativa de Dios, que lleguemos a ser perfectos. Pero la expectativa no es que lo seas ahora. Entonces es muy importante entender que
si bien viene esta parte de sí, por supuesto, todos los mandamientos vienen a ser estas expectativas que se espera que cumplamos, Claro. también viene esta parte de entender que Dios también tiene esta expectativa en cuanto al tiempo, o más bien como que Él entiende que tu tiempo es diferente al de todos. O sea, la expectativa es que llegues, lo que no está ahí es el cuándo. Ahora, para que no tampoco se vaya hacia el otro lado diciendo, pues voy a empezar a vivir este mandamiento a los 50 años. Ajá. Creo que es importante entender que debemos de dar todo de nosotros para ascender en la pendiente, para que nuestra pendiente vaya hacia arriba, pero entendiendo que la pendiente no va a ser esto. O sea, la pendiente no va a ser así. La pendiente va a ser eso, justamente. Vamos a ir avanzando, ¿no? Entonces, creo que es importante, por ejemplo, cuando vemos la expectativa de Nefi, por ejemplo, que tú usaste la referencia de no da al Señor mandamientos sin que prepare la vía, ¿no? O no va a dar mandamientos que no se puedan cumplir. Por ejemplo, Nefi la expectativa es ver por las planchas, sin embargo, no lo logra la primera, ¿no? Toma más tiempo de que él pensó, del que él pensó que iba a tomarle, ¿no? Entonces me gusta mucho esa idea porque entonces nosotros tenemos la expectativa, Nefi no la movió y eso fue muy interesante. Nefi no movió la expectativa, pero tampoco dijo soy un fracaso por no lograr la expectativa. O sea, justo como me gusta ver las metas no necesariamente indican tu éxito o fracaso, indican tu dirección en la vida. Y dependerá mucho también del tiempo del Señor en qué momento llegues. Pero la meta, o sea, la dirección debe estar fija. Entonces siento que eso es lo que Nefi nos enseña muy bien, ¿sabes? Nunca bajé la expectativa de Dios, pero tampoco por no alcanzarla cuando yo quería o a la primera me vi a mí como un fracaso. Sino fue esto está tomando más tiempo, necesitamos implementar nuevas estrategias. Este juego de cartas es diferente al que yo pensé, qué otras estrategias y qué otras jugadas tengo que hacer para llegar al objetivo. Entonces siento que Nefi nos deja una súper lección de decir, la pendiente sigue subiendo, no llego todavía a donde está la expectativa, pero también entiendo cómo Dios ve eso, no me ve como un fracaso, sino alguien que está ascendiendo la pendiente, ¿sí? Perfecto, exactamente. Me gusta. Su crecimiento, igual, habla acerca del crecimiento gradual y constante, que normalmente es más común, a lo mejor que como tú dices, ¿no? Una pendiente que de la noche a la mañana cambie. Y pues ya nos vamos al párrafo número 8. A ver, matemáticamente una pendiente puede estar así, o sea, 100% recta, así como en 90 grados. ¿Sí puede haber? Sí, matemáticamente sí. O sea, ¿sí se puede? Sí, pero son casos muy extraños, o sea... Regularmente es una pendiente así. Ajá, porque por ejemplo igual... normalmente cuando hablamos de... A ver, por favor. Cuando hablamos de las ecuaciones, Ajá. una pendiente recta en cualquiera de los dos planos tendría que ser una constante. Okay. O sea, por ejemplo, que X siempre valga 1, entonces 1 va a valer siempre X. O sea, ya depende de X, entonces como de... Y cuando Y siempre vale 1, entonces siempre va a estar acostada, ¿no? Pero cuando hablamos de variables como de, bueno, pues a veces suben, a veces bajan, sí son muy, definitivamente es muy complicado. Nunca hay un 90 grados o... No es como que de repente vaya la ecuación y de repente así. O sea, eso sí creo que no llegue a pasar. Que eso es muy interesante porque podría ser una manera de aplicar más la enseñanza del Elder a decir como... pues no sucede así. O sea, las pendientes naturalmente no son así. No. Las pendientes son así. Qué interesante. Exactamente. Me surgió la duda. Gracias. No, ¿de qué? En párrafo 8, ¿tienes algo antes de terminar ese? En el párrafo 8. Pues me gusta porque regresando al punto del principio, dice que debemos, o sea, lo que marcó la diferencia en lo que él hacía antes de decir, bueno, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer aquello y intentarlo, pero dice que lo que marcó la diferencia fue incluir al Señor en el proceso de elevar la pendiente. Pues no sé, me puse a pensar en algún momento en el que en mi vida a lo mejor no incluía al Señor y la diferencia de cuando lo hice. Creo que es muy claro en el ejemplo de cuando estamos como misioneros, porque pues ahí como que diariamente estamos pensando en el objetivo, ¿no? Misional, de llevar almas a Cristo. Pero recordé también alguna etapa en mi vida en la que estaba batallando mucho con las redes sociales. Okay. Porque yo me acuerdo que en la secundaria preparatoria, cuando estaba en mi etapa de mujeres jóvenes, igual yo decía, bueno, me gusta pasar el tiempo en las redes sociales, pero a veces no me da tiempo de hacer las otras cosas que quiero hacer, ¿no? Por estar dedicándole tanto tiempo a eso. Y yo recuerdo que dentro de las clases de mujeres jóvenes nos invitaron como de, oigan, chicas, ¿cómo ven si por esta semana disminuyen ese tiempo, ¿no? Como un reto de los que ha hecho últimamente el profeta, ¿no? Entonces yo dije, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Pero yo me acuerdo que los primeros días como lo intenté, pero en realidad hice lo mismo que las otras veces, ¿no? Y yo me acuerdo que
hice una oración específicamente para ese aspecto de mi vida que quería cambiar y durante el día como que, igual mi fondo de pantalla en ese momento me decía una frase de la iglesia, ¿no? Como de, esfuérzate o no sé, algo así, ¿no? Relacionado con el tema. Y creo que sí sentí mucha diferencia, hasta sentí como un peso, o sea, hasta dije, ¿por qué se me había hecho tan difícil, no? Cuando en realidad no lo era, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que ese día fue a la Mutual. Normalmente iba a la Mutual como con la mente pensando en todavía tengo que llegar a la casa a hacer la tarea que no hice en todo el día porque estaba en las redes sociales. Sí. Y ese día fui tan tranquila a la Mutual y dije, ay, qué padre, me puedo quedar el tiempo que yo quiera porque, sí. porque ya voy súper despejada, ¿no? Y sí recordé ahorita que leí el discurso esa parte y dije, pues creo que si el propósito del discurso también es aplicarlo a nuestra vida diaria, pues creo que me dieron muchas ganas de volverlo a hacer, ¿no? Con algún otro aspecto en mi vida, ahorita en particularmente, hace exactamente ese momento no se me ocurre uno, pero yo dije, pues cuando se me dificulte algo, creo que es mucho más claro pensar que si nuestro Padre Celestial y Jesucristo desean nuestro progreso eterno y si ellos nos quieren ayudar a elevar la pendiente, pues obviamente que si acudimos a ellos en el proceso, pues la carga va a ser muchísimo más ligera, ¿no? Entonces, no sé, esa parte fue la que me ayudó y me recordó este párrafo que hablaba acerca de incluir al Señor. Rumbo al final del párrafo menciona: el profeta Nefi enseñó que es por la gracia por la que nos salvamos después de hacer cuanto podamos. Siempre me ha fascinado desde que descubrí, no sé por qué me dio en algún momento de mi vida querer revisar la escritura en inglés, que a veces lo hago de repente cuando siento la impresión o algo así, a ver, ¿cómo dice en inglés? Y me llamó mucho la atención cómo está el texto original en inglés. El español es un poquito difícil porque en español dice después de hacer cuanto podamos, en inglés dice después de todo lo que podamos hacer. Y entonces es muy interesante ese cambio porque no es como el Señor, muchas veces interpretamos como el Señor te va a ayudar una vez que acabes todo lo que ya pudiste hacer. Y es como no, lo que Nefi está diciendo es que no importa todo lo que hagas, el Señor es quien te salva. Claro. Eso es lo que está diciendo Nefi. Al final somos salvos por la gracia después de todo lo que puedas hacer. O sea, no importa cuánto hagas. Como decía el presidente Udor, no se puede comprar la salvación con las monedas de la obediencia. Entonces me gusta mucho que pensando ahorita en la pendiente, es al final de cuentas esa inclinación necesaria que necesita tu pendiente para llegar a Dios, para llegar a la salvación, a la exaltación, etc. No, después de todo lo que puedas hacer, al final esa inclinación que necesitas te la va a dar Cristo. Entonces me gusta mucho que él incorpora también esta cita de Nefi, yo ya traduciéndola del inglés original diciendo somos salvos por la gracia después de todo lo que se pueda hacer. Exactamente. Me gusta, me encanta esa parte. Porque sí, da mucha esperanza, la verdad, de pensar, hasta que yo haga todo, entonces Dios me va a ayudar a pensar, no, Dios me está ayudando desde este momento en el que yo empecé, ¿no? Sí, desde el inicio de mi pendiente. Sí. Exactamente. Después el elder se centra también en otra parte, ¿no? Porque también existe la contraparte de decir, bueno, también hay personas que nacieron con muchas ventajas. Sí. Y decir, bueno, ahora sí que utilizando el ejemplo de las cartas, como tienes con un juego una perfecto. Muy buena carta. Con buenas cartas. Tienes muy buen juego, pero aún así puedes perder. También. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces hay que tener cuidado para que, a pesar de no tener un muy buen juego, decir, bueno, pues me confié y la regué. Sí, totalmente. El primer párrafo justamente habla a ellos y dice: primero, podemos mostrar humildad por circunstancias que nosotros no pudimos haber creado, y me encanta eso. O sea, como que muchas veces, no sé cómo, es que siempre te he tratado de encontrar la palabra que más me guste para esto, pero en inglés hay un término que es entitled, que es como este sentido de merecer cosas. Pero llevado al extremo de que mereces, o sea, que es como de, ni siquiera tú te lo ganaste, o sea, eres demasiado entitled. No sé, es que no he encontrado la palabra, creo que un día la encontré, ya se me olvidó, pero, entonces muchas veces pasamos por ese momento en el que las cosas que tenemos las damos por sentado, por ejemplo, y sabes, incluso las cosas que tú has ganado con tu esfuerzo, por ejemplo, si te pudiste comprar un coche, también viene la parte de, tú solito no sabrías ni hacer un coche. Es más, el otro día está bien padre ese ejercicio que hacía un conferencista. Él decía, imagínense que todos nosotros nos quedáramos aislados totalmente del mundo, que hubiera un apocalipsis así, de esos que ya se acabó todo, no, estamos tú y yo, nosotros de esta conferencia abandonados en la selva, y dijo, ¿cuántos de nosotros aquí, con todos los 500 personas que estamos aquí, podríamos hacer un lápiz? Puede levantar la mano el que sepa cómo hacer un lápiz y nadie levanta la mano, ¿no? Y es como, ¿se dan cuenta cuán acostumbrados estamos a las cosas que ni siquiera sabemos cómo funcionan? O sea, nos creemos como tan dueños de todo, como, ¿sabes? Como las carreteras, la electricidad, todo, y realmente ni siquiera
nosotros podríamos hacerlo por nosotros mismos. Aun cuando tú te pagues la luz, aun cuando tú pagaste tu coche, aun cuando tú pagas la gasolina, es como, ¿sabes cómo extraer petróleo? No tienes ni idea de cómo encontrar pozos petroleros. ¿Sabes cómo usar un sonar para encontrar pozos petroleros y depósitos de gas? No tienes ni idea. Bueno, digo, igual y alguien sí, ¿no? Pero a lo que me refiero es que es esta visión de entender que nos necesitamos entre todos y que no importa qué tan capaz, fuerte sea tu economía, tu cuestión física, todo tu cuestión espiritual, no llegas ahí solo. En ningún momento nadie llega ahí solo. Nadie puede tener la vida que tiene ahora solo. Nadie. Entonces eso me gusta mucho. Él termina diciendo, un antiguo rector de BYU, Rex E. Lee, mencionó esta cita a sus estudiantes. Todos hemos bebido de pozos que no cavamos y nos hemos calentado con fogatas que no encendimos. Me encanta esa manera de ponerlo. Todos hemos tomado agua de pozos que no... Y sí, tal vez tú sacaste el agua del pozo, tal vez tú hiciste el esfuerzo, sí, pero tú no cavaste el pozo. Tal vez tú hiciste el esfuerzo de estar cerca de la fogata, pero tú no la aprendiste. Entonces creo que eso es muy interesante de esta visión de humildad, de pues estoy súper agradecido con todo mi entorno porque me ha permitido tener lo que tengo. Exactamente. De hecho, pues me puse a pensar igual, ¿no? Si no tuviéramos esta humildad, pues caeríamos en el otro... ahora sí que regresando a la parábola de los talentos, aquí también dice, sería el equivalente a devolver un talento sin incrementarlo, ¿no? Entonces, es ahí donde a lo mejor cerramos un poquito los ojos, igual decimos, bueno, pues como estoy arriba de los demás, porque los demás están en otro origen diferente que el mío, pues entonces ya gané, ¿no? O sea, porque ya estoy arriba. Pero en realidad puede que nuestra pendiente o esté bajando o esté atascada arriba, sí, y los demás, bueno, independientemente, ¿no? de las pendientes de los demás, nuestra pendiente no está creciendo. Claro. Que es el punto en el que aquí nos está aconsejando el Elder, que tenemos que poner mucha atención. Dice aquí en el siguiente párrafo, debemos centrarnos en el origen, dice, el centrarnos en el origen elevado, dice como consecuencia de esto, podría atraparnos y hacernos sentir que estamos prosperando cuando de hecho nuestra pendiente interna podría estar bastante estancada. Sí. Que es de lo que estábamos hablando. Y pues aquí en este aspecto, a lo mejor creo que también sería importante, así como en el caso anterior, nos enfocamos un poquito en el vacío, en el vaso, en la parte llena. Ajá. Nos estamos un poquito enfocando en la parte que nos falta, ¿no? En la parte que uno dice, bueno, a lo mejor a mí me dieron estas ventajas, ¿yo qué puedo hacer para retribuir esos talentos que me están dando, ¿no? Multiplicarlos. Sí, totalmente. De hecho, el ejemplo me gusta mucho en el párrafo anterior, en el 9, que dice, no volver a sembrar los campos que otras personas plantaron. Podría equivaler a devolver talentos sin aumento, ¿no? Me gusta mucho porque justamente es, ya que tengo esta visión de gratitud, de humildad, de voltear alrededor y decir, yo aquí no puedo estar solo, o sea, yo no podría hacer lo que yo hago si estando solo, necesito de otras personas. Viene esta parte de decir, ¿qué puedo hacer también para otras personas que favorezca sus actividades o que favorezca su vida, ¿sabes? Entonces viene esta parte de incrementar. Yo estoy disfrutando, cosechando lo que otras personas sembraron al inventar. O sea, y lo pongo muy en práctico porque estoy viendo la luz aquí, pienso mucho en la luz por la luz que nos está dando. O sea, tenemos personas que aprendieron cómo manejar la luz, tenemos para poder tener focos en casa, etcétera. Sí, claro. Viene como, pues, también yo que puedo dar como aumento. Y no en nuestras circunstancias tan mortales, no es como que vamos a tal vez hacer un invento que revolucione el mundo, pero sí podemos decir qué cosas puedo dar. Regularmente lo hacen los padres a los hijos para que mi hijo tenga todavía más de lo que yo pueda sembrar, porque yo tomé de lo que alguien más sembró. Y me gusta mucho esa perspectiva. Rumbo en el siguiente párrafo que ya mencionabas tú. Él dice, un profesor de Harvard, en el párrafo 10, un profesor de Harvard llamado Clayton M. Christensen enseñó que las personas más exitosas son las más humildes porque tienen suficiente confianza como para que lo corrija cualquier persona y aprendan de cualquier persona. Ahí yo me fui al pie de página que me llamó bastante la atención. De hecho, no me dio tiempo, yo quería leerme el discurso, que ahí lo cito, dije, vamos a leer el discurso, no me dio tiempo, pero en el pie de página sí menciona lo siguiente. En su mensaje, el profesor Christensen advirtió a sus alumnos que no desvincularan la confianza de la humildad. Entonces, eso es muy bueno. Cuando nosotros justamente estamos en este punto, pongamos financieramente, estamos confiados.
justamente viene esta parte de que la confianza se va más hacia el lado de la arrogancia o el orgullo, en lugar de quedarse en el lado de la humildad, de entender que claro, pero esto que estás construyendo, que has logrado construir, ha sido con pues también otras personas que han dado cosas que ni siquiera a veces sabes cómo se llaman, ¿sabes? Entonces me gusta mucho eso, la idea de nunca olvides la lección de que la confianza que debe existir a medida que creces, a medida que tomas tu pendiente, nunca debe desvincularse de la parte de la humildad. No importa tu origen, tampoco creo que importa qué tanto has subido en la pendiente, debemos de mantener esa confianza ligada a la humildad. Me encantó. Ok. Entonces, perfecto. y yo en el párrafo 11 ya no tengo nada, ¿eh? Ok. De hecho, creo que ya no tengo nada de todo el discurso. Si tú quieres ya, ajá, sí. Del párrafo 11 hubo algo que me encantó ahorita, Okay. que me acordé. Bueno, el elder, Gilbert, prestó servicio como en algo de Pathway. Ajá, maestro de Pathway. Sí, es que yo estuve, de hecho cuando yo estudié Pathway un año, hace como un año. Ok. Casi. Yo hice un trimestre, ¿tú lo acabaste? Me faltó el último. Ah, sí, yo se lo hice. ¿De trimestre, semestre? Semestre, creo, ¿no? Creo que sí. Ajá, ok. Y él era el director en ese momento de ¿Este Ajá, elder? sí, el elder. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Sí, yo cuando lo vi dije, ay, el director de... No, ni sí. idea. Okay. Sí, lo vi porque él estaba en los devocionales, él dirigía todo. Y me encantó porque, bueno, obviamente incluyó parte de su profesión aquí en el discurso. Y tuvo una experiencia con una persona que le preguntó acerca del éxito de BYU Pathway. Y dice que esta persona preguntó sobre el éxito y él dijo, pues yo quería darle una respuesta secular porque obviamente era lo que él estaba buscando, pero al final de cuentas dice que respondió. Habló acerca de las tutorías, ¿no? Y de toda la retención, de lo que hacían externamente para que los alumnos tuvieran un buen promedio, buenas calificaciones. Pero dice, todas esas prácticas son buenas, pero la verdadera razón por la que nuestros alumnos están progresando es porque les enseñamos su potencial divino. Imagínense si toda su vida se le hubiera dicho que nunca tendría éxito y después piense en el impacto de que se le enseñe que usted es un verdadero hijo o hija de Dios con posibilidades divinas. Y dice que el que le estaba haciendo la pregunta respondió, eso es impactante. Entonces, a mí lo que me impactó como a él fue que definitivamente el hecho de, o sea, como tú dijiste hace rato, ¿no? A lo mejor dentro de nuestras pendientes, que a veces van abajo, a veces van arriba, a veces fallamos, a veces lo logramos, pero el hecho de que tengamos de alguna forma en nuestra mente el destino, ¿no? El decir como de, ok, el origen, porque el origen también, independientemente de que el origen terrenal, que es el que podemos más o menos conocer mejor. Conocer mejor. También tenemos un origen celestial, ¿no? De decir, bueno, nosotros venimos de una familia en la que nuestro Padre Celestial es un Dios y es perfecto y nosotros heredamos ciertas cualidades de él también, así como también tenemos algunas dificultades, debilidades, también todas esas cosas son las que heredamos, pero al final de cuentas, me gusta que cuando nosotros tenemos el destino marcado, decimos, bueno, independientemente de las caídas, de las subidas, nosotros volvemos a redireccionar a esa pendiente hacia arriba, ¿no? Entonces, eso fue lo que más me llamó la atención de este párrafo, que esta persona decía, bueno, a lo mejor independientemente de que las pendientes vayan abajo hacia arriba, si uno no tiene ese destino, como que realmente no está muy motivado a subir su pendiente, creo yo. Claro, me gusta. Entender que la pendiente realmente, nuestra pendiente no empieza en nuestro nacimiento terrenal, sino mucho más atrás, nos permite ver un poquito hacia dónde debe ir nuestra pendiente. Me encanta. Pues no sé si tú quieras, yo paso, la verdad, ya a compartir un pensamiento más, mi semilla, y ya acabé. Si quieres, tú cierras con tu semilla y perfecto. ¿Ya? ¿Sí? Sí, adelante, okay. A ver. Cuando mi presidente de misión, no es cierto, un compañero en la misión me contó esto. Sí, porque yo no recuerdo que nunca mi presidente de misión me lo enseñara. Un amigo de la misión me contó que cuando tuvo una entrevista, creo que el presidente, cuando te quedaban los últimos 2 cambios, las últimas 12 semanas, el presidente tenía una plática contigo y mi compañero, este amigo, me contó
que cuando habló con el presidente, él le dijo que había dos ejemplos en las que él veía la misión como una carrera y acabar bien la carrera o mala carrera, como dice Pablo, ¿no? He corrido la carrera, he guardado la fe. Y el presidente dice que explicaba que hay personas que empiezan bien la carrera y la acaban mal, y hay personas que empiezan mal la carrera y la acaban bien. Justo pensando como en pendientes, ¿no? Que tal vez empezaste más abajito, otros empezaron más arriba, pero al final de cuentas cómo terminas es lo importante. Y el presidente de misión le decía a este amigo mío, David fue una persona que tenía una excelente carrera, la acabó mal, no decía él. Y por el otro lado, Alma, los hijos de Mosía, tenían una carrera que empezó mal, pero acabó bien. Entonces ahí invitaba a justamente decir, mi pendiente puede empezar ahorita. O sea, el cómo empiece hacia arriba o hacia abajo puede empezar hoy puede ser el origen de mi pendiente y yo decido cómo hacer el resto de la pendiente. Lo que yo me quiero quedar como semilla hoy, que me pareció fascinante, que reflexioné mientras estábamos analizando el discurso, es justamente lo de la parábola de los talentos. Me encanta que el Señor no esté pidiendo una cantidad de talentos al final de la carrera, al final de la pendiente. Él te está pidiendo, tal vez lo que le preocupa o lo que le interesa es la inclinación de tu pendiente y no a en dónde termina tu pendiente. Porque a mí eso me deja el ejemplo de la parábola de los talentos. No me importa si al final me traes 10, no me importa si al final me traes 6, lo que me importa es dónde empezaste y cómo aumentaste desde ahí. Y entonces creo que es muy importante que nosotros tomemos eso en cuenta y de nuevo con las predisposiciones genéticas, con todo nuestro juego de cartas, entender que tal vez al final de la carrera yo no esté con el tiempo récord de esa persona. Probablemente no lo voy a hacer. Pero el Señor no le importa con cuántos talentos llegas al final. No le importa tal vez qué tan alto en la pendiente llegaste. Tal vez lo que más le importa es el aumento que le diste a esos talentos o la inclinación que tenía tu pendiente, es decir, hacia dónde se dirigía. Y yo me quiero quedar con esa idea, me encantó muchísimo, la quiero dejar mucho como en mi corazón, entender que, pues, mi pendiente es mi pendiente y lo que debo de preocuparme es por la inclinación que tiene, no si está más alto que la pendiente de Diana o si voy más rápido que esa persona, no, qué inclinación tiene y cómo estoy aumentando estos talentos, y con eso me quiero quedar. Perfecto, Aurelio. Muchas gracias por tu semilla. Y la verdad es que también yo, pues sí, como en todo el discurso habla acerca de esta parábola, ¿no? Con la que el Elder Gilbert nos ayudó a reflexionar o a analizar un poquito mejor. Me gustó mucho porque, bueno, además de que tiene que ver con las matemáticas, Claro. Me gustó porque siento que la visión es muy diferente con este discurso, ¿no? A lo mejor yo siento que muchas personas afuera dicen, no, pues es que la vida es muy injusta, cómo es que muchas personas empezaron así y terminaron, o sea, con buenos cimientos, buenas bases y terminaron mal, o cómo es posible que muchas personas que empezaron muy mal, pues terminaron muy bien, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente me gusta pensar en la parte del enfoque que le da el Elder aquí a las dos partes, porque pues como te digo, ¿no? Yo siento que a lo mejor la mayoría de las personas estamos en un punto de que a lo mejor somos muy favorecidos en unas cosas, pero nos faltan otras, ¿no? Y me gusta pensar de que él dice, enfócate en lo que tienes, en lo que puedes, como tú dijiste, ¿no? Con tu mano, con tu carta, Uh-huh. con tus cartas, hacer lo que puedas con esas herramientas que tienes. Y en las partes que te faltan, o sea, como que no te enfoques en como de, ay, me faltan y por eso voy a ser miserable toda mi vida, ¿no? Sino como de, con lo que tienes, tomarlo en cuenta y tomarlo como herramienta para seguir adelante en tu vida. Y sí, creo que me llevó mucho también eso de no comparar, ¿no? Mi pendiente con la pendiente de los demás y tomar en cuenta de que el origen, como tú dices, ¿no? Fue desde antes de venir a la Tierra, fue el momento en el que nacimos y es hoy mismo también. Y sin importar, como dice también el Elder, nuestro origen es todavía más importante como nuestra inclinación, ¿no? Hacia dónde vamos. Creo que básicamente eso es con lo que me quedo de este discurso y la verdad lo disfruté muchísimo y no olviden, la verdad, compartir su semilla porque es muy interesante para nosotros. Perfecto, gente, pues ya está. Entonces nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por estar. Nos vemos el próximo miércoles y déjenos su semilla de este discurso. Hasta luego. Está bien padre, pero yo me desespero en este proceso. Y entonces aquí dice precisamente, aunque el arrepentimiento puede hacer un cambio, un proceso de un tiempo a otro, también ese proceso puede llevarnos
días, meses, incluso toda la vida, ¿no? Entonces, yo creo que esa es otra verdad que a veces también se puede malinterpretar, confundir o pensar erróneamente.